pensiones de 2.000 euros en 14 pagas, casa en la ciudad y en la playa. ¿Y tú apenas puedes permitirte acceder a la primera vivienda? ¿Te suena lo que te estoy comentando? Hoy, la brecha generacional. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Construyendo Catedrales y hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante. Yo creo, me he inspirado un poco en un artículo de Álvaro de María, el autor de la filosofía de Bitcoin, que algún día lo hemos comentado. Y bueno, y es que normalmente solemos oír en medios de comunicación y demás, pues sobre la brecha de género, por ejemplo, ¿no? Y no se trata tanto otro tipo de brecha que creo que es, bueno, yo creo que vital y fundamental y que realmente es muy importante. Y bueno, pues lo vamos a tratar hoy, ¿no? Que es la brecha generacional, ¿no? La brecha que existe entre generaciones, ¿no? Entonces, pues para empezar, vamos a intentar un poco hablar un poco o a dividir a la población en subgrupos, ¿no? Es decir, en lo que dividiríamos. Por un lado estarían las personas, el primer grupo, los mayores de 58 años, ¿no? Que serían los boomers, ¿no? Conocidos como los boomers. Por otro lado estarían a lo mejor entre los 30 y los 58 años, que podríamos ser, pues, incluso nosotros, ¿no? Y de ahí para arriba, es decir, personas ya un poco, digamos, trabajadores, ¿no? O el grueso de los trabajadores en España, Activa. eso es, la población activa. Y luego, por otro lado, pues digamos que estarían los Yadors, ¿no? Que decíamos, los menores de 30 años, ¿no? Generación Z creo que se llama ahora, o no sé cómo se llama, sí, ¿no? Generación Sí. Z, los millennials, ¿cuáles son? Millennials son a partir de 30. A partir de 30 millennials, ¿no? Más Sí, o ¿no? menos. Más o menos. Sí, como... Vale. Por ahí, Vale. más o menos, más o menos. Vale, pues generación Z o Yadors, ¿vale? Como los queréis llamar. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco una descripción así rápida, un poco de lo que caracteriza a cada uno de estos tres grupos, que no es algo cerrado, ¿eh? No es a partir de esta edad tal, o sea, más o menos, ¿no? Más o menos todos sabemos un poco a qué nos referimos. En el primer grupo que hemos comentado, que serían los mayores de 58 años, pues digamos que son propietarios, por norma general, casi todos tienen una o dos viviendas, ¿vale? Si no es más, o sea, hay mucha gente que en España, ya sabéis, que ha destinado el ahorro a comprar vivienda y bueno, pues han basado su manera de invertir en eso, ¿no? En invertir en ladrillo y conocemos, seguro que tenéis casos en mente de personas pues que tienen una, dos, tres viviendas, incluso más en algunos casos, ¿no? Son gente, pues que por norma general, la inmensa mayoría son pensionistas, ¿no? Además ellos han tenido la suerte, pues, de tener jubilaciones anticipadas y demás, ¿no? Que es decir, pues, gente que se ha jubilado con 58 años y que además, según los datos del Banco de España, que esto es bastante interesante, pues reciben por su pensión 1,74 euros por cada euro de los que han cotizado, ¿vale? Para que os hagáis una idea de este tema. Además es que son la mayoría, que es algo que no hemos tratado, ¿no? Pero digamos que ya sabéis que la pirámide de población pues está ligeramente, o cada vez se tiende a invertir más en este caso, y cada vez son más, ¿no? En este sentido. Este grupo de población, digamos que sus medios de información, donde él busca la información, pues históricamente, como decía mi abuelo, era el parte, ¿no? El parte de guerra. O televisión española o digamos medios tradicionales, ¿no? De búsqueda de información. Ahí es donde ven, ¿no? Mis padres, por ejemplo, pues ponen televisión española y es lo que ven y ya está. Y les cuesta hasta cambiar de canal, ¿no? Como mucho Telecinco, Antena 3 y poco más, ¿no? Es un poco de donde saca la información y al final lo que no les digan ahí es como que no ocurriera, ¿no? Es decir, no tienen... Eso es su fuente de información primaria porque antes tampoco había más, ¿no? Son gente que cree normalmente, pues, porque es lo que ellos han vivido, ¿no? En la estabilidad, en el trabajo fijo, ¿no? En que la universidad, los estudios universitarios te van a garantizar un trabajo, ¿no? Porque al final es lo que ellos han vivido. Y en última instancia, pues bueno, son los principales beneficiados, ¿no? Del estado del bienestar. Ellos han sido, en última instancia, pues los que más se han beneficiado de esto, ¿no? Del estado del bienestar. Por un lado, porque esto lo desarrollamos luego, ¿no? Pero por un lado, porque
digamos que ellos han capturado o han recibido, lógicamente, el ahorro de sus antecesores, ¿no? De sus abuelos, de sus padres, vía herencias o vía lo que sea, ¿no? Es decir, recibían esa parte de la riqueza y además han adelantado pues, riqueza futura, ¿no? Con deuda pública, es decir, bienes y servicios de generaciones posteriores, ¿no? Que al final es un poco lo que es la deuda pública per se. Entonces, pues digamos que son los principales beneficiados del estado de bienestar. Por otro lado estarían el otro grupo de población que hemos comentado, que serían los trabajadores, ¿no? Estos millennials que hemos dicho, que bueno, pues esta gente, digamos que en su juventud, pues a lo mejor sí que tuvo buena vida, ¿no? Y vieron estos flecos de tal, y lo que intentan por todos los medios, pues es intentar mantener ese estado de bienestar continuamente, ¿no? Y para ello, pues cada vez tienen que trabajar más. Hablábamos en capítulos anteriores, cuando hablamos sobre el tema de la educación, pues eso, la cultura que tienen a lo mejor mis primos, ¿no? Que son más mayores que yo, mis hermanos, de cultura del trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que caracteriza a esta generación, pues es eso, es que cada vez trabajan más, ¿no? Y yo creo que lo que buscan o el objetivo que tiene este grupo de población pues es intentar un poco lo que decimos alguna vez, ¿no? Como la carrera de la rata, trabajar y trabajar para intentar mantener esa calidad de vida que tuvieron sus padres, ¿no? Y es a lo que aspiran. Es decir, lo que tiran ellos es a parecer o a tener una vida similar a la que tuvieron sus padres. Pero claro, ¿con qué se han encontrado ahora? Pues que cada vez tienen una carga fiscal mayor, es decir, ellos se están comiendo más impuestos de los que había antes, se están comiendo más regulaciones, más inflación. Entonces, claro, cada vez les cuesta más, cada vez es más carrera de la rata sostener este estado del bienestar, ¿no? que tuvieron nuestros abuelos. Sí, ahí, Valen, permíteme que haga un inciso. Yo creo que todos los que trabajamos y llevamos trabajando y cotizando unos años tienes un poco la misma sensación, ¿no? Como que igual, aunque te vaya incrementando el sueldo y cada vez creas que vas ganando más cuando miras por el retrovisor, al final del día, cuando lo pones en relación con el poder adquisitivo, te estás dando cuenta de que cada vez tienes más cargas fiscales y que de cada vez te da para menos. Es decir, tu poder adquisitivo se va menguando, por mucho que estés ganando más o incluso estés trabajando más, ¿no? Entonces yo creo que esa es un poco la sensación que le queda a lo que es la población activa ahora, que para tener determinado nivel de bienestar que ha alcanzado esa parte de la población, no en su etapa temprana, porque claro, este es un país que se ha ido desarrollando y seguramente muchas personas de estas que estamos poniendo en el saco de más de 58 años, pues las pasaron canutas cuando eran jóvenes y empezaban a trabajar o cuando del campo se vinieron a la ciudad. Pero sí que es verdad que a partir de una determinada edad, con el propio desarrollo del país y de lo que conocemos como el estado del bienestar, pues han disfrutado de un bienestar que quizá ya no se vaya a disfrutar nunca más, ¿no? Entonces, lo que vemos, yo creo que los que estamos trabajando ahora, es que vamos persiguiendo eso y que cada vez trabajando más o ganando más, cada vez lo tienes más lejos y no eres capaz de alcanzarlo, ¿no? Yo creo que esa es la sensación que los que miramos un poco más allá te vas dando cuenta de ello. Yo mi sensación, me he sentido pues totalmente reconocido con lo que has dicho, Valentín, porque cuando eres pequeño sueñas con dedicarte a lo que más te gusta y ganar mucho dinero y no sé qué, pero cuando llegas a un momento de madurez dices, ostras, ¿seré capaz yo algún día, si soy padre de familia, de poder dar a mis hijos lo que mis padres me han podido dar? Y te entra un tema de decir, ostras, es que para poder llegar a eso o espabilamos o es muy complicado llegar a ese nivel o a ese estatus, porque por la vía normal creo que es muy difícil. Es que con mi edad mi padre ya tenía un piso pagado y estaba a punto de cambiarse a otro, ¿sabes? Es que me parece una locura para que nos hagamos una idea. Y bueno, y yo creo que este grupo de población, además, el de los trabajadores, pues como que hace, o sea, que algo se huele, ¿no? Es decir, llega un punto, al menos los más jóvenes de ese grupo se van dando cuenta, es decir, vosotros dos que me acabáis de decir, de que esto es complicado, es decir, que cada vez lo ves más lejos, ¿no? Y hay una gran parte, pues a lo mejor podrían ser mis hermanos o mis primos incluso, o gente pues un poco más mayor que nosotros, que pues es como que se lo huelen, porque además tienen hijos y se dan cuenta un poco de lo que viene después y que no lo quieren ver, ¿no? Es decir, bueno, pues yo qué sé, lo que venga, vendrá, ¿no? O sea, bueno, pues, y en parte es cierto, ¿no? Bueno, pues lo que venga en el futuro vendrá. ¿Para qué voy a pensar ahora en esto, ¿no? En esta ruptura generacional de que estamos hablando? Y luego está pues el otro grupo de población, que serían, pues esto, ¿no? La generación más joven, los grupos de población más jóvenes,
que digamos que están fuera totalmente de su mundo. Es decir, si os dais cuenta, yo cuando veo, pues sí, mis sobrinos o un poco más mayores, sudan completamente de todo. O sea, es que se la pela completamente todo. Digamos que la política ni va con ellos ni se le espera. Tampoco tienen mucho interés en este tipo de cosas. Los medios de información que usan pues son creadores de contenido, ven gente en YouTube. Es decir, gente que lanza información a lo mejor que es totalmente contraria a lo que pueden llegar a escuchar sus padres o sus abuelos, ¿no? Es decir, oye, es que yo esto no lo he visto en ningún lado, ¿no? Y además es que cada vez es más frecuente, es decir, cada vez la gente, si veis los datos de las televisiones, cada vez tienen menos audiencia, ¿no? Y es evidente que pues esta gente cada vez se informa más en estos medios, ¿no? Además es que es una información totalmente contraria al mainstream, ¿no? A lo que realmente se dice en otros medios. Claro, esta gente empieza a ver ya, estos chavales empiezan a ver que los que hemos estudiado en la universidad y demás, tampoco te garantiza tener un trabajo estable, ni muchísimo menos. Es decir, pues bueno, a lo mejor ya se empiezan a dar cuenta que a lo mejor necesitas ver, como comentábamos en el episodio de educación, que igual lo que necesitas es ser útil a la sociedad más que tener un título universitario per se, porque todo el mundo tiene uno y al final tú ves gente, pues no quiero decir ya dos, pero hay muchas personas que tienen ciertos conocimientos sobre otras materias, aunque no sean títulos universitarios, y que tienen muchísimo más éxito profesional de lo que tienen graduados universitarios, ¿no? Además, sumado a esto, ellos ven el acceso a la vivienda como una utopía, o sea, literalmente, imaginaros, y nosotros que vivimos más o menos en una ciudad pequeña como Burgos, pero claro, el tema de Madrid es terrible, ¿no? Ahora hablaremos un poco de vivienda, pero claro, esto lo que les provoca es una frustración, es decir, lo ven como en el infinito, o sea, si tú lo ves como que corres y no llegas, imagínate ellos, es que ni se lo plantean directamente, es como, ¿de qué me estás hablando? Pero tú decías, por ejemplo, Valentín, que están como fuera totalmente, que pasan del tema o pasan de temas como política, como economía. No sé vosotros, pero yo con 17, 18 años estaba en ese momento y creo que ellos son más conscientes porque realmente siguen a unos referentes que sí les hablan de muchas cosas, pero que también se mojan en otros temas, como lo que estabas comentando a nivel universitario, cosas que nosotros con 17, 18 años, ostras, si nos lo hubiesen dicho, hubiésemos escuchado a más gente que quizás solo pues nuestra gente más cercana, nuestros familiares, con lo cual sí me siento identificado con que ellos lo vean un problema muy a futuro y que ahora mismo no sean conscientes de esa parte, ¿no? No solo a futuro, que es que igual están, no sé si me he explicado bien, pero es que igual están más informados de lo que estábamos nosotros en sus propios 100%, años, ¿no? yo lo creo. Probablemente sí. Porque los creadores de contenido que ellos ven tratan este tipo de cosas, ¿sabes? Oye, ellos ven que, yo qué sé, que el Rubius está en Andorra, ¿no? Y es el que ven. ¿Y por qué van allí? Alguna vez lo dice, pues porque paga menos impuestos, ¿sabes? Entonces, pues ya le empieza a sonar ciertas cosas, ¿no? De hecho, yo alguna vez, algún sobrino mío, ya se lo he oído decir, ¿no? Más de una vez, que están allí por los impuestos y este tipo de cosas. Entonces, yo creo que igual están más informados que nosotros. Pues nosotros, o sea, yo no sé vosotros, pero yo en esas edades, o sea, me iba con un balón a jugar o lo que sea, o al cine, donde fuera, pero, o sea, lo que es la televisión no la veía y tampoco había medios alternativos de información. De todos modos, yo creo que es normal el tener cierto desconocimiento, desinformación, o mejor dicho, desinterés hasta una determinada edad. Es verdad que igual a partir de que empiezas a cumplir 16, 17, 18 años, empieza a hacerte la vida determinados clics, o cuando empiezas a trabajar o ves la realidad y la vida te pega un par de palos y dices, hostia, pues igual me empiezan a interesar determinadas cosas que hasta entonces me daban igual, ¿no? Entonces entiendo que pueda ser normal hasta una determinada edad, pero la propia vida muchas veces ya luego te va llevando por unos derroteros que te acaban llevando a esta serie de cosas que estamos comentando hoy, ¿no? Sí, yo a lo que me refería con que se la pela todo, me refiero pues a este tipo de cosas, al estado de bienestar, que ellos lo ven ya como, pues eso, como una utopía, ¿no? Es decir, a mí, ¿qué me estás contando? O sea, yo no sé de qué estás hablando, ¿no? Que sería un poco el tema. Y ahora pues vamos a entrar un poco en profundidad de los diferentes determinantes pues que influyen a estos grupos de población que hemos comentado, ¿no? Por un lado ya hemos comentado pues los medios de comunicación, es decir, la ruptura que hay en este caso, que es total. O sea, es que es total. La tele de ciertas edades hacia abajo no se ve. O sea, la tele ya no se ve. Aparte que es que los servicios de la televisión son lamentables. O sea, yo no sé... sí, el otro día justo lo hablaba con mi padre, porque ya me cabré con él. Digo, ¿pero qué pasa? ¿No podéis ver otra cosa que no sea televisión española, no? O sea, claro, es que... O sea, porque todavía, antiguamente, en televisión española había programas que tenían cierta calidad.
¿no? Yo recuerdo hace muchos años que Perdidos, la serie Perdidos, es que es una de las primeras que hubo de estas así buenas y tal. Las emisiones fueron en televisión española, Urgencias, alguna serie que había decente, ¿no? Pero lo que es ahora es que se encender la televisión y te dan ganas de tirarte por la ventana. Pero qué mierda, viven de las rentas. O sea, es como están hablando todo el día del pasado, ¿no? De gente que tienen que mantener, que tienen que sostener. Entonces, bueno, y bueno, pues los chavales, pues eso, youtubers de todo tipo, de todo, cada uno de los que le gusten. Habrá unos que le gusten una cuerda ideológica, otros que otra, pero desde luego sus medios de información no son la televisión. Tienen ahí Twitch, tienen YouTube, tienen Instagram, tienen Twitter, tienen pues o X, tienen las redes sociales que al final pues de ahí es de donde sacan principalmente la información. Luego, otro de los determinantes clave son las pensiones. ¿Vale? Que esto daría para un post al completo, ¿no? Totalmente, pero bueno, digamos que es lo más grave, ¿no? Así, en resumidas cuentas, como sabéis, pues en España disponemos de un sistema de pensiones de reparto, ¿vale? Que esto, pues para el que no lo sepa, un sistema de reparto quiere decir que la gente que trabaja hoy paga para pagar las pensiones de hoy. Es decir, ese es el resumen, ¿vale? O sea, no hay una hucha como tal. Tú no estás ahorrando para tu pensión futura, ¿vale? Con los trabajadores que hoy en día cotizan, pues se pagan las pensiones de hoy, ¿vale? Y esto tiene problemas serios, entre otras cosas, por la propia demografía, ¿no? Como hemos comentado de antes. Es decir, cada vez hay más pensionistas, cada vez tenemos más población en estas edades, de más de 58 años, y cada vez hay menos trabajadores, ¿no? Entonces, pues por propia demografía, pues es lo que toca. Y además, pues para haceros una idea, tenemos un sistema de pensiones de reparto que todavía encima es de los más, como entre comillas, mejores para los pensionistas y peores para nosotros, ¿no? Tiene una tasa de reemplazo cercana al 80%, ¿vale? Somos el país de la OCDE con la mayor tasa de reemplazo en pensiones, para que os hagáis una idea, ¿no? La tasa de reemplazo más o menos es el porcentaje de lo que cobras de pensión de lo que has cotizado, ¿no? De un promedio de los años, los salarios que has Respecto al salario. que has cotizado, ¿no? Que es un 80%, que es una locura. Creo que estamos por ahí empatados con Grecia en cuanto a países de la OCDE que mayor tasa de reemplazo tienen, ¿no? Entonces, Respecto a una cosa, Valen, respecto al tema de la seguridad social y el sistema de pensiones que tenemos en España, yo creo que se entiende muy bien cuando lo asemejas, lo comparas con un sistema piramidal. Es decir, aquellos que están ahora cobrando la pensión, digamos, están recibiendo el importe de aquellos que están cotizando, aquellos que están metiendo dinero en el sistema. ¿Y por qué piramidal? Porque es como una pirámide, ¿no? El sistema se va a sustentar siempre y cuando la parte baja de la pirámide sea mayor, sea más grande que la parte alta de la pirámide. Y alguno ahora mismo, igual, si nos está viendo y es pensionista, se está llevando las manos a la cabeza y me dirá, no, eso no es así porque a mí ahora mismo no me están pagando la pensión los que están cotizando, sino que yo me he generado mis derechos con mi cotización. Y efectivamente, tú has generado unos derechos, pero ese dinero no se ha guardado en ningún sitio, sino que se estaba gastando a medida que tú ibas aportando al sistema, ¿no? Y ahora es lo mismo. Es decir, si ahora todos los que estamos debajo, todos los que estamos cotizando, dejáramos de cotizar, tus derechos valen cero. Es decir, no están en ningún sitio. Tus euros se han evaporado, ¿no? Entonces, es verdad, tú has generado unos derechos, pero dile tú al Estado que has generado unos derechos cuando cada X tiempo estamos viendo cómo se tiene que hacer un nuevo reforma del Pacto de Toledo, porque las pensiones, pues efectivamente, aunque no lo quieran reconocer y nos digan lo contrario, sobre todo determinados partidos políticos, sino todo, asegurándonos que son sostenibles a largo plazo, pues estamos viendo cuando se están haciendo continuas reformas que todo lo contrario, no lo son. Entonces, que si vemos el sistema de la seguridad social, de las pensiones públicas, como un, estafa piramidal, yo creo que se entiende bastante mejor, sí, ¿no? es que es tal cualmente eso, o sea, pero bueno, al final lo que tiene que entender la gente es que no existe tal derecho, ¿vale? Es decir, cuando tú los recursos que gestionas son escasos, no hay tal derecho, es decir, no puede haber tal derecho. Al final tu derecho es la palabra de un político, eso es tu derecho. Es decir, hoy en día un político que está hoy y que le quedan, pues eso, él tiene una visión de corto plazo, es decir, oye, voy a estar 4 años, como mucho 8 años en el poder, 12, tirando a lo loco. Ese es mi límite máximo, o sea, yo no tengo ningún incentivo, ¿no? Que ya hablaremos luego un poco de la simetría de intereses, Pero quizá es una de las cosas que más a largo plazo se va a extender, porque realmente es como decimos, si la pirámide demográfica cada vez va a ser más mayores, todos los políticos que entren, da igual el partido que sea, el color y la dirección que sea, esa medida siempre
va a estar en la misma dirección, ¿no? Que Sí, es sí. apoyar a ese grueso de personas para tener el mayor número de votos posible. Con lo cual, quizá con eso, de momento, no sé hasta cuándo será sostenible, pero de momento esa dirección no va a cambiar, ¿no? Claro, No sé cómo lo veis ya, vosotros. ya estáis viendo que esos incentivos son perversos, efectivamente. Es decir, la visión que tiene, es decir, ese derecho que decía Abel de cobrar mi pensión depende de la palabra del político, no de este, sino de el que esté cuando yo me jubile. Porque, ¿qué voy a venir? O sea, ahora mismo Sánchez le está prometiendo a la gente que se va a jubilar dentro de 40 años que va a tener pensión. Excelente. El día que te jubiles y no haya pensión, se lo vas a pedir a Pedro Sánchez, que igual está muerto, ¿Dónde está? o a ver dónde coño estará. Estará pues con un puro en un barco como Felipe González o como todos los exministros, ¿no? O sea, como todos los expresidentes, ¿no? Pues estará donde esté. Al final el incentivo a sostener las pensiones futuras es nulo, o sea, completamente nulo. Y como bien dices tú, y hemos comentado por el tema de la demografía, pues lógicamente los votos también cuentan. Entonces, si el número de votos de pensionistas es muy elevado, pues lógicamente yo lo que voy a actuar, como ya os hemos dicho en muchos episodios, los incentivos de cualquier político son maximizar el poder. Y para maximizar el poder necesitan votos. Si la mayor parte de los votos son de mayores de 58 años y personas jubiladas, pues atenderán a las necesidades de estas personas y no a las de nosotros, ¿no? O gente más Los joven. grupos de edad, O gente sí. más joven. Entonces, al final, como decía Abel, pues bueno, pues esto se traduce en quiebras constantes, ya hemos visto unas cuantas, ¿no? Del sistema público de pensiones, ¿no? Que ellos no lo van a ver quebrar, no, oye, siempre va a haber pensiones, claro, no te jode, o sea, si yo voy continuamente cambiando las condiciones de ese contrato o de ese seguro, entre comillas, claro, o sea, es decir, oye, cada vez me jubilo más tarde, ¿no? Es decir, cada vez, esto ya lo hemos adelantado, pues 65, 67 años y Dios sabe cuándo será este fin, ¿no? Pues te harán trabajar con 70, con 75 y lo que haga falta, porque realmente si no hay, pues tendrá que trabajar la gente hasta que pueda o hasta que realmente pueda dejar de trabajar. Otras cosas que hacen, pues ampliar los años de cotización, ¿no? Que cogen, aumentar las tasas que pagan los propios trabajadores, ¿no? Incluso le ponen nombres en politiques, ¿no? En idioma politiques que me gusta a mí decir, le ponen el nombre de tasa solidaria, creo que es, ¿no? Intergeneracional, para que os hagáis una idea. Es decir, bueno, es una tasa al trabajo, es decir, oye, mira, que te voy a poner una tasa hoy para pagar a los pensionistas de hoy, pero el día de mañana tú date cuenta que sí que tienes tu derecho asegurado, pero vete tú a saber si cobras o dejas de cobrar, ¿no? Mecanismo de equidad intergeneracional, ¿no? Algo así puede Efectivamente, ser. sí, pero creo que no sé si metieron la palabra solidaridad por algún lado. Puede ser que también. Pero sí, bueno, es que igual. queda bien. Efectivamente. Es que si lo pones, ¿cómo vas a estar en contra de eso? No puedes estar en contra de eso. No Le puedes estás estar quitando la pensión a tu a tu abuela. abuela, efectivamente. No puedes estar en contra de la pensión hacia tu abuela, por lo tanto lo tienes que pagar. Que eso es algo con lo que ellos juegan, lógicamente, también, ¿no? Siempre. Es decir, el sentimiento siempre está. Y como que tú quisieras matar, o sea, cuando tú pones este problema encima de la mesa, es que tú quieres matar ancianos, en realidad, ¿no? En fin. Y bueno, pues sumado a este tipo de cosas, perdonad si me pongo un poco... A mí me hace gracia porque realmente nos conocemos y alguna vez fuera de cámaras hemos tratado este Sí. tema y me está haciendo gracia porque realmente está siendo 100% real en los mismos comentarios. Sí, con lo sí, cual, pues bueno. totalmente. Me dejo las palabrotas y esas cosas que me salen de normal, pero en resumen es lo mismo, ¿no? Y bueno, pues a este problema habría que sumarle un problema añadido, si cabe, a estas pensiones, que es, pues bueno, al final la gente que se hace mayor, por norma general, demandan más servicios sanitarios. Es decir, es algo completamente normal. Cuanto más mayor te haces, más enfermedades tienes y más demanda vas a hacer de estos costes sanitarios. Por lo tanto, se va a incrementar además el gasto sanitario y cada vez vamos a tener que invertir más en sanidad. Es decir, si los jóvenes cada vez somos menos y las personas ancianas son más, ese coste se va a incrementar, ¿no? Y ya sabemos cómo, si tenemos una sanidad pública, un sistema de seguridad social pública, cómo se paga esto. Pues con más impuestos, evidentemente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos otro tipo de asimetría muy fuerte, ¿no? Es decir, Y si te parece poco, Valen, antes de que cambies, ya los martes puedes ir gratis al cine, ya, si eres jubilado. Además, claro, es que encima es eso, que es como que te escupieran en la cara, ¿no? O sea, porque fijaros los jóvenes, ¿no? Los terceros. Es decir, yo ya me veo todo esto que yo estoy diciendo, hay muchos chavales que lo saben. Es decir, si el problema es que los que no lo saben son los que hemos dicho, de 58 para arriba o esa población Que intermedia, aquí ¿no? tampoco nos van a escuchar probablemente, ¿no? Que Porque encima- tenemos que encima un alguno 5%, habrá,
1% de alguno personas. Y no nos estamos metiendo con ellos, ni mucho No, menos. 100%, nosotros no tenemos- Ni mucho menos. No, sí, lo importante es que se entienda esto que estamos diciendo. O sea, que no es que nadie quiere que sus padres no les paguen la pensión ni nada por el estilo. El problema está que yo creo que, voy a ser claro con esto, las pensiones públicas son una estafa, es así de sencillo, ¿vale? Y así fueron inventadas. Es decir, ya sabéis que las pensiones, bueno, igual no lo sabéis, pero Bismarck fue el primero que inició el sistema de pensiones. Y su idea era absolutamente tener bajo control a la población. O sea, nunca fue diseñada como un sistema de seguridad social. De hecho, en España esto lo impuso Franco. No es una bandera, o sea, ahora mismo sí que es una bandera, a lo mejor de partidos de izquierdas o lo que sea, las pensiones públicas, pero es una medida para mantener el control, es decir, para tener una dependencia de la población total. Y así fueron diseñadas y para eso fueron diseñadas, ¿vale? De hecho, era una medida recaudatoria. En ningún momento era un sistema de reparto. O sea, simplemente nadie llegaba a las edades de jubilación, había muchísima gente trabajadora, lógicamente se recaudaba muchísimo dinero con esto y, pues bueno, al que lograba sobrevivir o cobrar pensión, pues sí, le pagaban la pensión y listo. Yo quiero decir algo y en base a lo que has dicho tú, a ver, 100% que nosotros no estamos diciendo en esta tertulia que tengan la culpa los mayores de 58 o los más jóvenes de 30, sino es una realidad que estamos exponiendo y que el problema es el sistema, no son las personas. Lo que estoy diciendo literalmente es que el sistema público de pensiones es una estafa, ¿vale? Y que los estafados somos nosotros y son nuestros padres también. Y cuanto antes nos pongamos de acuerdo en eso, antes podremos ponerle remedio. Porque si nos tapamos los ojos y vamos patada hacia adelante, pues en algún momento habrá una ruptura, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Y esa ruptura, pues en algún momento, pues puede ser muy violenta. Es decir, no sé en qué se transformará todo esto que vamos a comentar hoy, pero puede ser que si esa brecha o esa ruptura que se produzca entre las nuevas generaciones y nuestros mayores sea lo más endeble posible, o sea, en mutuo acuerdo, pues creo que será bastante más fructífero a largo plazo para todos que si al final, como veremos, pues los jóvenes acaban aplicando ciertas medidas que son regresivas para todos, ¿vale? Que a lo mejor ni siquiera hay pensiones ni para los que están hoy, o sea, no para los del futuro, ni siquiera para los que estamos hoy o los que se van a jubilar hoy, ¿no? Claro, respecto a esto, Valen, y hablabas de Bismarck, ¿no? De cuando se implantó lo que es el sistema de pensiones. Sí que recuerdo, no tengo las cifras exactas ahora mismo en mente, pero más o menos sí, de cuando se implantó en Estados Unidos, ¿no? El sistema de la seguridad social, de las pensiones. Y se explicaba el caso de la primera señora, ¿no? De respecto cuando se jubiló, lo que recibió posteriormente a jubilarse y lo que había percibido antes. Hablaba de que, creo recordar que era algo así como que ella había cotizado como en torno a algo más de $100 y acabó percibiendo hasta que falleció más de $40.000. Entonces, claro, cuando a ti te venden esto, dices, este sistema es la bomba, claro, pero hay una realidad más allá de eso, pues que no es sostenible, ¿no? Y todo está basado al final con un afán recaudatorio que era en su inicio, pero claro, cuando se diseñó en su inicio no se pensó en 30, 40, 60, 100 años más adelante, ¿no? Y ya estamos en esos X años más adelante y el problema ya está aquí. ¿Y cómo se está solucionando? Pues ir acometiendo pequeñas quiebras, pequeñas, digamos, cambios unilaterales de las condiciones, porque además hablábamos de los derechos que tú tienes generado, pues levanta la mano y di, oye, ¿qué ha pasado con lo que he cotizado estos 20 años que llevo cotizando? ¿Ahora me cambiáis las normas? Y continuamente te están cambiando de manera unilateral pues las normas, ¿no? Entonces veremos cómo acaba esto, porque desde luego la pinta no es buena. Claro, y fijaros que de esa señora, ¿no? Es decir, eso eran las pensiones, incluso nuestros abuelos, pues las pensiones que han tenido han sido perfectamente sostenibles, aunque fuesen de reparto. Había muchísimos trabajadores, el empleo era creciente, los salarios eran crecientes. Claro, así se puede sostener un sistema público de pensiones, ¿no? Si se quiere. ¿Pero en qué se ha transformado eso? Pues que ahora mismo la pensión media, para que os hagáis una idea, es un 23% superior al salario más habitual en el sector privado. Es que eso es un disparate. Eso es un disparate, sobre todo si se invierte demográficamente, ¿no? Y yo, hay veces que veo debates ya por curiosidad, gente que debate en televisión, en los medios tradicionales, es decir, donde de encima se informan nuestros pensionistas, y ves gente pues súper indignada diciendo que esto es un derecho. Es un derecho y que habrá que hacer lo que haya que hacer para sostener este sistema de reparto de pensiones. Bueno, creo que esa no es la manera, porque como os digo, eso puede llevarnos a una ruptura fuerte. Y bueno, pues veremos en lo que esa es la brecha, ¿no? Al final, la brecha. Polarizar un poco a mayores de X edad pensionistas y los que están soportando el sistema. Claro, ¿no? porque de momento, o sea, yo sí que veo, por ejemplo, a los pensionistas muy luchadores, ¿no? Por sus derechos, ¿vale? Totalmente.
Y los jóvenes, pues a lo mejor sudan completamente porque lo ven a muy largo plazo. Y a lo mejor ahora mismo pues les da bastante igual. Pero el día que realmente se pongan en rebeldía estos chavales y ya veremos que tienen mecanismos para poder huir de este expolio, pues nos podemos ver comprometidos bastante. Piensa algo, ¿eh? El marketing del Estado es muy fuerte y realmente lo que Sí. has dicho tú al principio, Valentín, es a toda esa gente le tienen que hacer luchar por su derecho y le tienen que empujar Claro, hacia sí, esa sí. campaña de marketing, pero a toda esa gente que quizá se les puede poner en contra, no de las personas mayores, sino de, pues, no sé cómo llamarlo, de cómo se sienten, porque son los que están pagando ese reparto, el sentirse mal por decir algo. Totalmente, sí, sí. Entonces, Y luego también, pues que te resignas un poco, ¿no? Tú en tu día a día, pues con tu trabajo y ciertas, digamos, cargas, ya sea familiares o personales que tienes, pues igual no te queda tiempo suficiente o ganas para, digamos, hacer un poco de activismo, ¿no? Una persona jubilada, pues tiene todo el tiempo del mundo, la mayoría, la gran mayoría, y si quieren, pues se pueden presentar en el Congreso de los Diputados todas las semanas a reclamar que la pensión mínima sea de 1.500 euros, A ¿no? ejercer presión. Y luego también, claro, pues, ¿qué salida te queda? Piensas, pues bueno, vamos a votar, por ejemplo, a alguien que proponga una alternativa distinta. Uno, no la hay. Dos, eres un colectivo más pequeño, porque el colectivo de los pensionistas, pues en número es mucho más grande. Entonces yo creo que, además, todos los que tenemos una nómina, pues automáticamente te suben las cotizaciones, no puedes hacer nada. Pues yo creo que un poco en el fondo te cabreas, te resignas y sigues adelante, ¿no? ¿Qué puedes hacer? antes, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Antes de seguir con lo que nos tengas preparado, Valentín, ¿qué haríais o cómo pensaríais o cómo creéis que pensaríais si ahora mismo nosotros fuésemos pensionistas? Es difícil. Realmente, si supiera lo que sé a día de hoy, pues haría lo posible por entender que va a ser injusto. Pensar en tus nietos, igual, ¿no? Pensar en, Podría ser buena. pensar en tus nietos puede ser una cosa, es decir, entender que estás yendo contra tus nietos, ¿vale? Es decir, primero hacer entender que has sido engañado y eso a nadie le gusta. Es decir, porque hay personas muy inteligentes, intelectuales y demás que han apoyado esto toda su vida. Entonces, la disonancia cognitiva que te genera pensar que has estado equivocado toda tu vida, que probablemente hayas estado defendiendo un modelo que es quebrado desde su inicio, pues es complejo, ¿no? Y luego, asumir parte de culpabilidad, es decir, oye, mira, en vez de decir patada hacia adelante y yo, cuando me muera, el que venga detrás que arree, voy a hacer parte de culpabilidad, me voy a recortar yo a mí en derechos, ahora sí, ¿vale? Es decir, voy a intentar repartir la carga para que más o menos no me muera de hambre, es decir, tenga derecho a una pensión, ¿no? O que se pueda mantener, porque aquí nadie está diciendo que haya que dejar morir a la gente, por supuesto que no, ¿no? Porque al final ellos tampoco son los culpables de que les hayan engañado. Eso es. O sea, no tienen ningún tipo de culpa, pero sí que hay que repartir la carga. Eso es. Es decir, no puede ser que la carga exclusivamente, que esto ya lo trataremos luego, Joel, pero que no puede ser que la carga total, yo entendería si estuviese jubilado ahora mismo, no puede caer totalmente sobre los chavales de hoy en día. Porque ahora veremos la situación que tienen estos chavales, ¿no? Es decir, porque si no, no van a salir hacia adelante. Y no se crea un país o una nación próspera de esta manera. O sea, es imposible. O sea, tú no puedes extraer toda la riqueza porque al final los jubilados no producen. Esa es la realidad. Consumir sí consumen y a lo mejor no tienen las tasas de consumo que tienen los jóvenes. Entonces, ni siquiera producen, no tienen productividad y además son, pues eso, extractivos. Es decir, extraen riqueza de la parte productiva del país. Y ya no de consumo, sino porque el consumo es, lo hemos explicado varias veces, sino de inversión. Al final, decisiones de inversión, Claro. ya sea empresariales, personales, de proyectos, siempre las va a tender a tomar alguien que está en una etapa más activa de la vida que alguien pues, que ya está cobrando una pensión, ¿no? Más allá de lo que es el propio consumo, sino la importancia de la inversión, ¿no? Claro. Y ligándolo un poco a lo que estabas comentando, Valentín, de una, se me ocurre a mí el enlazarlo un poco con posible solución y me venían pues estos políticos que nos comentan que por derecho constitucional las pensiones se tienen que blindar a la inflación. Y dices, pues no quieres más, no quieres más. Eso es como si te atas en una cadena con una bola gigantesca y te tiras en el mar. Claro, porque una posible solución natural es, si se desligan para que este colectivo, para que los pensionistas, digamos, pues compartan las cargas, los pensionistas actuales,
pues al final es desligar, digamos, la evolución de las pensiones de la inflación. Si la inflación, el IPC, está creciendo por encima de lo que crece tu pensión, estás perdiendo poder adquisitivo, es verdad. Pero claro, esa carga que les estás aliviando a los que están cotizando ahora a la seguridad social. Pero si llega alguien y dice, no, que aquí somos nosotros los mejores, los que más nos preocupamos por vosotros, los más sociales, y os vamos a blindar la pensión al IPC. Y el año pasado subimos un 8 y pico, este año casi un 4, y al año que viene, pues si tiene que ser un 3, un 5, un 7, pues lo haremos. Pues entonces es esa cadena que nos ponen a los que estamos cotizando, esa bola, ¿no? Cada vez es más grande, cada vez pesa más y cada vez es más difícil de arrastrar. Totalmente. Además que ni siquiera está en el centro del debate, porque o sea, nadie lo pone en duda el sistema público de pensiones, no sé si os habéis fijado. Pero desde, yo qué sé, la extrema izquierda, ¿no? O bueno, lo que se conoce como extrema izquierda, o Podemos, o Sumar, lo que quede de Podemos, hasta Vox, ¿no? Ninguno pone en duda este sistema. O sea, ¿por qué? Porque saben que si lo tocan, si se les ocurre tocar esto, Estás muerto. lo pierden. Y podría llegar a entender, venga, vale, no lo toquéis, pero un debate público, es decir, está claro que las pensiones, o sea, algún día lo hemos hablado en algún episodio, cuando hemos visto la carga del presupuesto, o sea, está clarísimo que es el elefante en la habitación. O sea, ¿cuál es el lastre? ¿Cuál es el problema o uno de los grandes problemas que tiene España? Joder, pues esto que estamos hablando, ¿no? Las pensiones. ¿Cómo es posible que no haya un debate serio una vez por semana sobre los principales economistas o los asesores del gobierno? No voy a hablar a Pedro Sánchez o a Feijóo, yo qué sé, o esta gente que igual no sabe hacerlo ni con un canuto, pero los expertos o los asesores que tengan en esta materia, oye, ¿por qué no hacéis un debate público y que lo vea la gente? Vamos a poner los números encima de la mesa. Los que dicen, no, es que esto hay que defenderlo a capa y espada. Joder, pues que nos enseñen cómo. Oye, ¿cómo lo vas a hacer sostenible? ¿Cómo esta gente va a poder cubrir? Porque lo último que sabemos, que esto lo trataremos luego, es que van a venir 10 millones de inmigrantes a pagarnos las pensiones. Joder, me cago en la puta, La ¿sabes? inteligencia artificial. Claro, o sea, esto ya lo veremos, ¿no? Es que es como poner demasiada fe y demasiada esperanza Me en voy el a futuro. poner la Vision Pro ¿Sabes? O sea, y es hasta que, luego. no, es que nos reímos, ¿vale? Pero es que esto está en la cabeza de esta Muy gente, bien. ¿no? O sea, es que... Me encantaría, y por si alguien se nos va del capítulo ahora, que espero que no porque está súper candente, me encantaría traer aquí a una persona pensionista y a un joven y poder abrir un debate con ellos porque creo que puede ser súper Sí, interesante. sin armas y eso estaría bastante, bastante bien. Con lo cual, si conocen a alguien, que nos Sí, lo dejen en los sí, comentarios. totalmente, que a lo mejor hay algún punto de vista que nosotros no 100%. conocemos, pero podría ser interesante, pues gente que defiende el sistema de pensiones públicas, que nos explique, ¿vale? Igual hay algo que se nos escapa. Me parecería raro porque ya le hemos dado bastantes vueltas nosotros, ¿no? Pero oye, quizá tener un punto de vista diferente, ¿no? Pues nos ayuda a entenderlo mejor. O a lo mejor generamos cierta reflexión en esta persona, ¿no? Que también podría ser una cosa interesante. Bueno, siguiendo con estos determinantes que comentábamos, pues claro, por otro lado, ya estamos viendo que es que además, es que es de coña, pues claro, los propietarios de estas viviendas, ¿no? De los jóvenes de hoy en día, pues los propietarios de estas viviendas, como hemos dicho, pues son precisamente estos pensionistas, ¿no? Es decir, los que nos alquilan, los que nos pagan, los que tienen los propietarios de estas viviendas son esta gente. Es decir, además estos jubilados son los que alquilan su casa para recibir una renta extra, ¿no? Y quién alquila? ¿Quién son las personas que alquilan? Pues justamente las personas jóvenes, ¿no? Es decir, los que no pueden tener acceso a esta vivienda son los que les pagan este alquiler. Entonces, claro, ¿qué le ocurre a los jóvenes hoy en día con la vivienda? Pues que no pueden hacer un proyecto vital porque con su renta no les alcanza para tener una vivienda. Esa es la realidad, no nos alcanza para tener una vivienda. Y es un problema porque a lo mejor la renta media, pues digamos que está en 16.000 euros, ¿no? En neto, es decir, la renta media en España, pero es que el coste laboral de eso son 32.000, o sea, a grosso modo, es decir, por tirar un tal, ¿no? Es como, joder, ¿quién se está comiendo tu renta, ¿no? Es decir, ¿por qué no puedo acceder a una vivienda? O sea, ese sería por el lado de tu salario, ¿no? Es decir, si yo estoy cobrando netamente 16.000 euros, pero el coste es 32.000, ¿quién se lo está llevando, no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Alguien se podría percatar, ¿no? Al final, eso es tu productividad. O sea, el coste laboral, o sea, lo que le cuestas a tu empresa es tu productividad. Eso es lo que tú produces. ¿Dónde se está yendo eso? ¿No? Eso es lo que debería de replantearse a la gente. ¿Por qué no me llega para acceder a una vivienda? Y luego, por otro lado, pues ya sabéis el problema que hay en la vivienda en España, donde se necesita vivienda, ¿no? Porque eso es lo de siempre, que hay mucha vivienda vacía, ¿no? Como dicen muchos políticos o organizaciones, pero claro, hay mucha vivienda vacía donde no quiere vivir nadie. O sea, realmente donde la gente quiere vivir, que es en las grandes urbes, en las ciudades principales, claro, está restringido
cuanto, digamos, los permisos de construcción, no se puede construir en España o no se puede construir sin permisos y con muchas regulaciones y cargas burocráticas, y por lo tanto, pues si hay una demanda creciente y una oferta inexistente, que ya sabemos que desde hace muchos años esto daría también para otro pozo aparte, ¿no? Pero sabemos que la oferta de vivienda en los últimos años pues ha caído, ¿vale? Es decir, cada vez hay menos oferta de vivienda y cada vez hay más demanda de vivienda. Macho, yo veo gente que hace análisis superfluos, pero es que la realidad es la que es. Es decir, cada vez hay menos oferta, cada vez hay más demanda en ciertos sitios, pues los precios tienen que subir. Es que es así. Entonces, ¿quién les está impidiendo el acceso a la vivienda a estos jóvenes? ¿No? Es decir, si por un lado mucha extracción de la renta para pagar los impuestos de todo esto que hemos dicho, y por otro lado, cada vez el gasto o la inversión más grande que vas a tener en tu vida, que puede ser la vivienda, cada vez se encarece más por su culpa, pues oye, vosotros mismos, no sé cómo lo veis vosotros esto, pero es así. Sí, al final es la segunda derivada, ¿no? El Estado ya, por punto uno, con la seguridad social y el sistema de pensiones, digamos, ya te está un poco desfavoreciendo con todas las cargas fiscales, que tengas ese acceso a la compra de vivienda, y dices, bueno, pues igual puedes lidiar con eso. Pero claro, punto dos, si encima nos vamos a lo que es el propio mercado de la vivienda, están limitando la oferta, pues te están, digamos, jodiendo por dos, ¿no? Te están fastidiando por dos veces. Entonces, al final es bastante fácil, pero principalmente se explica por esto, ¿no? Te dirán que malditos especuladores, que los fondos de inversión, que los que tienen 2, 3 viviendas la tienen vacía y no la quieren alquilar. También se han elaborado una serie de legislaciones que no son nada favorables o que te dan una cierta inseguridad a estas personas que tienen esas viviendas para sacarlas al mercado. Pues al final es que, nuevamente, lo que estás haciendo es restringir la oferta de vivienda, tanto oferta de alquiler como, digamos, de compraventa, ¿no? Entonces, al final, todo nos lleva a la situación en la que estamos ahora. Es que encima son dementes, o sea, de verdad que es que son tarados. Porque luego, si os fijáis, hace poco pues se plantearon la idea de avalar con dinero público, es decir, con el ICO, el acceso a la vivienda. Es decir, oye, mira, tú no tienes la entrada a la vivienda, yo te avalo esa entrada a la vivienda. Oye, te doy un aval. O sea, estimulo la demanda. Es que es una locura. Que puedas, digamos, porque ahora... Tener acceso a esa vivienda. Sí, de hecho, normalmente ahora mismo... Te dan el caramelo. O sea, como si el problema fuera que realmente no tienes suficiente dinero, ¿no? Cuando realmente el problema es que el precio es muy elevado. Es decir, lo que necesitamos es que el precio de la vivienda baje. Si estimulas la demanda y tienes un problema de oferta, en realidad lo que estás haciendo es encarecer más los precios todavía. Y de hecho hay evidencia científica de esto. O sea, que no es que... Sí, pero para que la gente esto lo entienda un poco, yo no sé si se ha llegado ya a aprobar o no, ¿eh? No, digo que lo propusieron, lo vi anunciado, como que era una medida que alguien tenía en mente. No sé si lo harán o no lo harán. Vale, porque yo digo igual hasta se había aprobado ya, porque no estoy al corriente, lo escuché igual que tú, muy recientemente, pero no sé si se ha llegado a aprobar o no, seguramente acabará saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a comprar una vivienda y necesitamos financiación, normalmente ese banco, esa entidad financiera no nos va a financiar el 100% del precio de compra, se va a financiar el 80%, el 90% en alguno de los casos, pero nunca o solo en casos muy puntuales va a llegar a financiarte el 100%. Entonces, es decir, que tienes que tener recursos propios, tienes que tener ahorros. Claro, el Estado o esta medida, el actual gobierno, lo que dice, no te preocupes porque yo te puedo avalar hasta ese 20%, ¿vale? Es decir, no tienes que tener ahorros. Yo te avalo el 20%, el resto, el 80%, al final te lo va a prestar el banco. Claro, si tú sabes que en cualquier concepto es verdad que vas a tener acceso a esa financiación, al 100% de la financiación, eso lo que va a conllevar en última instancia es que si eso... uno, seguramente los créditos, los préstamos vayan a ser más caros, ¿vale? Porque esas líneas con esos avales seguramente vayan a encarecerlo. Y dos, también vaya a encarecer el precio de la vivienda, porque si tú como vendedor lo sabes que la oferta sigue siendo la misma bajo esas condiciones o menos que años anteriores, pero la demanda ahora es más alta, vuelves a, digamos, actuar por el lado que no debes. Vuelves a incentivar la demanda y a restringir la oferta. Nuevamente consigues lo contrario a lo que quieres. De lo que quieres conseguir. Y esto, quedaros con ello porque es muy habitual en los políticos. Sí. Vamos, ponen encima de la mesa una medida para conseguir X y acaban consiguiendo Y. Pero va alineado también a que, de nuevo, el consumidor final
no tengas ni siquiera que tener ahorros para acceder a una vivienda. Yo te pongo una alfombra roja, luego tú ya te pegarás con ese banco que te sube el crédito. Pues menos mal que yo estoy aquí, papá Estado, me lo debéis todo, ¿no? Que decimos muchas veces. Sin mí no serías nada, no estarías aquí, no podrías existir. Sí, porque además de una cosa cojonuda, tú avalas con dinero público ese riesgo extra, ¿no? que acometería esta persona y que los bancos no estarían dispuestos a tolerar, pero con el dinero de los demás, que es una cosa maravillosa, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Mira, esa persona al final es insolvente completamente, tiene problemas de impagos, es decir, al final no puede acceder a la vivienda que se quería comprar. ¿Y quién se va a hacer cargo de esos costes? Pues ya lo sabes. ¿Quién se va a hacer cargo? Entre todos. ¿Vale? Pasando un poco el mercado de trabajo, ¿no? Que sería un poco la otra variable a analizar. Pues bueno, al final antes, digamos que si tú estudiabas, pues tenías un trabajo mejor y si no estudiabas, pues tenías un oficio o lo que fuera que, pues a lo mejor pues, no estaba tan bien remunerado, pero bueno, tenías otro tipo de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre ahora con los chavales o con la gente más joven? Pues digamos que por un lado es como que se hubiese instalado desde hace ya muchos años, ¿no? Igual desde la crisis anterior, desde el 2008, ¿no? de la anterior crisis financiera. Es como la precariedad, ¿no? Es decir, los jóvenes es sinónimo de precariedad. Habría que sumarle además el nivel de desempleo que tenemos en España, que es brutal, ¿vale? Comparado con otros países. Está claro que ahora estamos relativamente mejor que hace unos años, pero seguimos siendo líder de la OCDE en desempleo, por ejemplo, en paro. Pero es que si te vas a los datos de paro juvenil, es brutal. O sea, hemos visto en ciertas ciudades donde a más del 50% de la población juvenil estaba en paro. Es que esto es un disparate, esto es una locura, ¿no? ¿Y por qué puede venir derivado esto? Pues bueno, esto ya os adelanto que es opinión personal, ¿no? Pero yo creo que está bastante claro que es una sobreprotección del trabajador, ¿no? A día de hoy, o culpado de la regulación laboral. Es decir, es evidente, ¿no? Tenemos una protección del trabajador que trabaja que impide a los jóvenes competir con estos trabajos blindados. Es decir, si yo tengo 20 años, cero de experiencia, ¿cómo adquiero experiencia si no puedo competir con la gente que ya trabaja porque tienen su contrato blindado? ¿No? Es imposible. Justo, perdona que te lo comente, Valentín, y no os lo había contado, pero justo ayer estuve dando un webinar para 25 personas, todos chicos y chicas entre 18 y 20 años, que quieren insertarse al mercado laboral en unas condiciones, pues, pues en tema de ocio y tiempo libre. Y hablábamos de esto, ¿no? De ellos tienen muchas ganas, están preparados, tienen que ver cómo diferenciarse y cómo buscar el hueco, porque la regulación laboral que hay ahora mismo y el contexto en el que estamos es que los fijos discontinuos acaparan esos puestos de años anteriores y la rotación que antes estábamos acostumbrados a ver, que es que cuando terminabas la carrera universitaria te enfocabas ya en aquello que habías estudiado, este tipo de trabajos, no quiero decirles precarios, pero sí estacionales en un momento de tu vida, pues no hay una rotación y no estamos dejando entrar a esta gente joven porque se alarga hasta los 27, 28, 30, 32 años. Con lo cual, me la has puesto votando. Sí, ahí lo vemos. Y además es que es eso, que el problema de blindar los empleos es negativo o sea, son incentivos perversos nuevamente, porque al final, pues bueno, si eres un trabajador y tienes tu contrato blindado y estás amargado con tu trabajo, pues claro, siempre tienes el coste de tener que marcharte cuando, oye, mira, es que si me echaran, ¿no? A lo mejor me recibiría una indemnización y no me quiero ir yo por voluntad propia, ¿no? Y ves gente pues que está hasta la polla o que se quiere cambiar de trabajo y realmente no lo hace es que si me echan, ¿no? Pues tengo los derechos que les pierdo, es como me voy de cero. Y ya no solo eso, que si no piensas que en un mercado tan rígido, ¿qué empleo vas a encontrar? Aparte, ¿Cuánto claro, tiempo vas a tardar en encontrarlo? Eso por un lado. Y por el otro, de los jóvenes que están entrando ahora, no solo, digamos, el blindaje laboral que podemos llegar a tener los que estamos ya adentro, sino el coste de contratación para las empresas, para aquellos que desean entrar. Claro, cuando le sumas las dos cosas, pues nuevamente nos encontramos en la situación que estamos actualmente. Incentivos perversos. Bueno, por otro lado, pasando ya, pues la demografía, ¿no? Que ya lo hemos comentado un poco por encima, pero digamos que ya es tarde. O sea, con la demografía ya está. Quiero decir, porque tú ahora mismo dices, oye, vamos a tener 36 hijos cada uno, pero tienen que crecer, desarrollarse y no da tiempo, ¿no? Es decir, ya hemos llegado tarde. O sea, vamos a tener un problema real, ¿vale? Por mucho que te pongas a hacer niños ahora, o que de repente a todo el mundo le dé por tener hijos y cambiemos culturalmente de forma radical, cosa que no va a ocurrir, evidentemente. Pues tenemos un problema demográfico que ya es real y que vamos a tener que lidiar con él. Por eso lo de la ruptura generacional, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre? Pues que los nacimientos literalmente están en mínimos históricos, ¿vale? Es decir, ahora mismo no nacen niños, ¿vale? Y que además, pues que digamos que la mortalidad, creo que fue en el año 2021 por primera vez en la historia de España, superaba al número de nacimientos, ¿vale? Es decir, la gente que se muere es superior a la gente que nace. Pues bueno, pues ahí lo tienes, ya tienes el problema generado, ¿no? Bueno, más cosas por ahí. Claro, luego ese es el tema, ¿no? Es decir, si esto sigue durante un tiempo, que tiene pinta de que va a seguir así, es decir, no va a revertirse esta situación, claro, la duda que surge es si realmente o hasta cuándo estos chavales jóvenes menores de 30 años van a estar dispuestos a mantener a la generación de más de 58 y a los trabajadores cuando se empiecen a jubilar también, ¿no? ¿Hasta cuándo van a estar soportando esta carga? ¿No? Es decir, ¿hasta cuándo va a ser factible realmente? Si esta tendencia sigue y cada vez hay más y cada vez hay más, ¿hasta cuándo? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Luego está el tema de las herencias, ¿no? Porque antiguamente, pues la esperanza de vida a lo mejor no era tan grande, ¿no? Y la gente heredaba a veces, pues quieras o no, en edades más o menos tempranas, ¿no? Que no quiere decir que esto sea algo positivo, pero que está ahí y que es un factor más a tener en cuenta. ¿Cuándo hereda normalmente ahora la gente? Pues cuando estás en ya etapas de tu vida en el ocaso. Es La decir, rampa oye, de salida, casi. con 50 y pico años es cuando heredas. Que ya dices, es Incluso que en ya. otros casos hasta jubilados ya. Hasta O jubilados. 60, quiero decir, Sí, los sí, que sí, sea, sí. dices, oye, si es que tengo todo el pescado vendido ya. Mi padre ha durado 102 años y acabo de jubilar con 70 yo. Muy bien, ¿para qué sirve esto ya si a mí me hacía falta esto cuando tenía 20, no cuando tenga 70, ¿no? No digo que la gente se tenga que morir antes o que tengas que acceder a tu Es herencia, una circunstancia simplemente más. es que se da y que esto antes pues facilitaba la vida a la gente antes y nosotros pues no podemos acceder a esto, ¿no? Gracias a Dios. Gracias Añado la muletilla. a quien quieras, ¿no? Más cosas, el tema de la educación, ¿no? Bueno, hicimos un podcast el otro día sobre esto, poco más que comentar, ¿no? Pues la educación está rota, simplemente. Cada vez el mundo va más rápido, cada vez el mundo acelera más y además es la base de todo, es decir, sin educación no hay nada, ¿vale? Es decir, si no tenemos gente formada, gente educada, es que no queda nada, literalmente. Entonces, bueno, pues la educación funciona mal, va lenta y el mundo va a toda hostia y cada vez más rápido, ¿vale? Entonces, bueno, pues otro problema añadido para estos chavales jóvenes. Y luego, en cuanto a lo que hemos dicho, ¿no? Incentivos perversos de políticos o de votos, si queréis, ¿no? De este tipo de cosas, pues claro, el primer grupo siempre va a tender, ¿no? El grupo de los jubilados de mayores de 58 años al status quo. Pues yo vivo de puta madre, sí quiero que mis nietos vivan de puta madre también, ¿no? A lo mejor creo que van a vivir de puta madre, pero en general que no se toque nada, ¿no? Es decir, oye, si me tiene que... Oye, indéxame las pensiones al IPC, para que ya está. Yo, Sí, ya como está. estoy bien, ¿no? Pero que no pierda poder adquisitivo, ya está. Status quo, ¿no? Y eso es... Entonces, al que le ofrezca eso, es a lo que van a votar. Y esa va a ser la tendencia. Oye, si por lo menos me quedo como estoy más o menos, tampoco pido... Y si se mejoran un poco las bajas, ¿no? Las pensiones bajas, como les gusta decir muchas veces, este tipo de cosas, pues genial, ¿no? Pero la tendencia de este tipo de gente que es el status quo, no toques nada, seguimos con un sistema de reparto, seguimos con que esto es mi derecho, esto es un derecho y esto es lo que hay que mantener, ¿no? Por otro lado, aquí ¿qué es lo que les ocurre a lo que hemos dicho a los trabajadores? Pues que cada vez trabajan más, cada vez pagan más impuestos y cada vez tienen más lejos digamos, esa pensión o lo que ellos esperan, ¿no? Es decir, lo que les parece es que reciben cada vez menos de lo que esperaban, ¿vale? Que ese es un poco el resumen. Oye, mira, es que yo estoy dando todo el tiempo, estoy cobrando todo el tiempo y veo que no recibo lo mismo que recibieron mis padres, ¿no? Estoy trabajando mucho más. Es más, cada vez das más, porque son datos, son hechos, son números. Cada vez das más Y vas a a recibir cambio, menos. cada año, cada vez que se hace una reforma del sistema de pensiones, vas viendo hechos también que vas a recibir menos a cambio. Y cuanto más lejos estés de la jubilación, más cambios vas a ver, más, digamos, diferencia va a haber, más vas a aportar, menos vas a recibir a futuro. Efectivamente. Y luego, pues ya los chavales, que es lo que decíamos antes, que sudan de la política. O sea, están viendo que su problema real es este. Además, tienen cada vez más medios de información y gentes alternativos o medios de comunicación alternativos que les dan esta información y ven que ninguno de los políticos que están o que pueden tener posibilidad de gobernar les ponen su problema principal encima de la mesa, pues bueno, ¿a quién van a apoyar? Sudan completamente de la política, les da igual.
Entonces, bueno, pues veremos qué medidas toman los jóvenes. Ya ahora vamos a tratar un poco en lo que serían los pilares o las cosas que habría que tocar si queremos que esto cambie, pero bueno, esto es lo que genera realmente la ruptura, ¿no? Es decir, oye, mira, no hay nadie que tenga posibilidad de cambiar algo, tiene intención de cambiarlo. Y yo soy joven, tengo toda la vida por delante. ¿Estoy dispuesto a aceptar esto? Bueno, pues ya lo veremos. Igual hace 50 años te digo que hubiesen tragado con lo que hubiera sido, ¿no? O si te vas a otra región que no sea España, pues igual, yo que sé, gente que está acostumbrada a pasar las putas como en Rusia o yo que sé, o en países del este o demás, pues a lo mejor hubiesen trabajado con condiciones adversas. Pero veremos a ver si los chavales tal y como con la vida que tienen hoy están dispuestos a hacer lo que, o sea, es decir, a sacrificarse de verdad, a vivir mucho peor que sus padres para poder mantener a todo el mundo. Yo, vamos, si tuviera que apostar, ya os diría que esto acaba Yo mal. creo que probablemente llegue antes de que esas personas que estamos hablando, igual menores de 16 años, por ejemplo, lleguen a tener igual 40 años. Es decir, seguramente el problema vaya a estallar antes y una generación que ahora pueda tener, no sé, entre 40, 50, 55 años, vayan a ser los que todo apunta a tener que comerse el gran marrón y efectivamente todos los que venimos por detrás, ¿no? Pero digamos la primera gran generación, igual, no sé, más o menos los que puedan estar ahora por debajo de 55, los posteriores al baby boom, los que vayan a A tener ver, si yo creo, Abel, que, o sea, de esta ruptura que estoy hablando, igual hay gente que le suena chino, pero es que yo creo que es inminente. Y cada vez hay más señales de esto que estoy diciendo. Es decir, cada vez estas cosas que os estoy comentando, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando lo habéis pensado alguna vez. Es decir, en algún momento esto se va a hacer inminente. Es decir, oye, es que cada vez vamos a tener que pagar más, cada vez recibimos menos y hay gente que realmente piensa que no va a recibir nada. Entonces, bueno, pues para eso, ¿cuáles serían las cosas que sí o sí habría que tocar, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos solucionar esta brecha? ¿Cómo podemos solucionar esta ruptura para que no sea algo fuerte y que todo el mundo acabe mal? Pues, bueno, lo primero, evidentemente, de lo que estamos hablando del elefante en la habitación. O reformamos las pensiones o se acabó todo. Es decir, como esto siga chupando de la parte productiva del país, se acabó, o sea, literalmente. O sea, ¿hasta cuándo va a ser? Pues hasta que las matemáticas te pongan en tu sitio. Es así de sencillo. Oye, en algún momento las matemáticas te van a decir, mira, que esto es así, ¿sabes? Que 2 más 2 son 4. Entonces, pues bueno, aquí tienen la papeleta, pues los políticos, ¿no? Si están dispuestos o no a tocar esto, a pesar de sus votos, pues llámalo gran pacto de Estado o llámalo como quieras, que se pongan todos de acuerdo, que el incentivo a no ponerse de acuerdo para maximizar el poder, desde luego, es el que es decir, siempre va a haber un grupo que no va a querer tocarlo para ganar esa ventaja competitiva con respecto a los demás. Sí, también O sea, porque el que esté en ese momento en el gobierno y tome la decisión probablemente luego a medio plazo se lo acabará echando en cara a los Claro. otros políticos, ¿no? Igual todos se suman a ese pacto, pero siempre va a haber uno que va a estar al frente incentivo del es el que gobierno es, efectivamente. y el que venga después, como es la política, se lo acabará echando Claro. en cara Por posteriormente. eso no lo podemos dejar en manos de esta Eso gente. es, ¿Vale? Es eso decir, tenemos que ser nosotros los que reaccionamos ante esta situación, ¿no? Hacer el trabajo de calle, explicarle pues, a nuestros queridos, a nuestros mayores, la situación, que lo entiendan y que la sociedad lo pida. Es decir, este cambio tiene que venir de abajo arriba, no puede ser que venga de arriba abajo, ¿no? Es decir, la solución tiene que venir desde abajo. Ese sería el principal problema. Pero no, Pero qué difícil es pedir a esa gente que venga de ellos propiamente esa decisión cuando han estado, en muchos de esos casos que estamos hablando, desde los 16 años hasta que se han podido jubilar con 60, 62, 64 años y que digan, no, es que ahora encima tiene que nacer de mí esto. Sí, sí. Sería, pues eso. Bueno, utópico, ¿no? Pero Unicornios, ¿no? Volando, pero... efectivamente, pero que por nosotros no sea, Joel. O sea, al final nosotros tenemos este pequeño altavoz y lo tenemos que decir, no hay más. Claro, no quiere decir que tenga que nacer de ellos, pero sí tienen que colaborar. Si ellos no, si esa parte de la población no colabora, pues es que es imposible. Nada, imposible. desde Eso luego. es. Porque los políticos habéis perdido la fe 100%, ¿no? Hace mucho. No sé por qué la tuve en algún momento, es lo que me planteo, ¿no? Pero sí, desde luego, o sea, ese tipo, los grandes cambios tienen que, o sea, yo veo a la gente que tiene muchas esperanzas puestas en que venga una persona a solucionar el problema, pero eso no va a ocurrir. O sea, hace mucho tiempo que el enfoque lo pongo en que lo que tiene que cambiar es la gente. O sea, si no cambia la gente, los políticos no cambian, ¿vale? Y de hecho, la única manera de que cambien los políticos es que cambie la gente. No hay otra manera, o sea, no hay más. O sea, es muy raro que ocurra pues eso, que aparezca un outlier de, como puede ser el caso de Argentina, ¿no? Es decir, a punto de tocar
suelo o a punto de tocar fondo y que aparezca una persona que sea el salvador y de repente revoluciona y todo el mundo te vota, es como me cago en la leche, se han alineado todos los astros que se pueden alinear, ¿vale? Yo tengo poca fe en eso, que ocurra una vez no quiere decir que vaya a ocurrir en todos los sitios y muchísimo menos esperemos que lleguemos al punto de tocar fondo como Argentina. Aunque sí que es verdad que camino llevamos, ¿no? Ahora cuando comentemos un poco el resto de los pilares estos fundamentales que habría que cambiar, lo vemos. Pero el otro de las patas fundamentales de esto pues sería, digamos que el sector público, ¿no? Que es otro elefante en la habitación. El sector público y los impuestos derivados de este sector público, ¿no? Al final, cómo retienes la riqueza, ¿no? Porque si estos chavales, bueno, ya no solo cómo retener la riqueza, pero sí que es verdad que hemos visto datos alarmantes como que 1 de cada 2 jóvenes, por ejemplo, está pensando en opositar, por ejemplo, ¿no? Claro, es decir, oye, mira, si no puedo vencer esto, no tengo intención a lo mejor de marcharme o lo que sea, como pues únete es decir, oye, sálvese quien pueda, ¿no? Aunque te tenga que meter de un codazo en la cabeza, pues me subo yo al barco y ya está, ¿no? Es decir, yo busco esa estabilidad, ¿no? Que esa estabilidad que te da el Estado con un trabajo público o lo que sea, pues ya sabemos que esa estabilidad es una falsa estabilidad. Esa estabilidad te la da una persona que está por debajo que no está estable, ¿no? Es una metáfora que me gusta a mí decir. Es decir, si tú estás estable es porque estás encima de alguien que no está estable, ¿vale? Ese sería el resumen. Entonces, claro, ¿qué les retiene a estos jóvenes aquí? ¿O cómo retenemos esta riqueza? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, es que se van. O sea, literalmente se nos va el talento, ¿vale? Es decir, una parte de esta ruptura, o digamos pequeñas fugas que preceden a esta ruptura, es la migración, ¿no? Vimos que habían o sea, se habían ido un 40% más de jóvenes en el año 2021 o 2022, no estoy seguro, que antes de la pandemia. Un 40% más, ¿vale? Creo que fue 500.000 de personas. O sea, una locura. Es decir, que se vaya la gente que realmente, que además has invertido mucho en ellos, en la educación, en sanidad, en todo este tipo de cosas. Has gastado gran inversión y además se marchan a producir fuera de aquí, ¿no? Eso, pues, bueno, pues es una locura. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que gran parte de este problema, fijaros, un dato así curioso que me acuerdo también. Los salarios públicos, por ejemplo, ¿vale? Han crecido en la última década en España un 2,3%, ¿vale? Y los salarios en términos reales, estamos hablando siempre, ¿vale? Es decir, descontando la inflación, en el sector privado se han reducido un 3,2%. En 10 años, un 3,2% menos de salario real en el sector privado. ¿Cuál es el incentivo nuevamente? Pues de nuevo, o sea, me voy al sector público, pero vamos, que no solo, además no todo es salario, ya sabéis que pues tienen mejores condiciones y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues ya hemos dicho que se marchan. Y si a esto le sumas que cada vez hay más estrategias de elusión, ¿no? Ya hemos dicho que un día comentaste, Abel, que no es lo mismo eludir, ¿no? Fiscalmente, que a lo mejor podríamos hasta discutir si es un deber moral, es decir, dentro de lo que permite la ley, ¿no? Pago la menor cantidad de impuestos posible, que evasión, ¿no? No es lo mismo. Pero que es que cada vez hay más estrategias. Hoy en día hay algo que lo llamamos ciberespacio, ¿no? Que da muchísimas posibilidades y que tienen posibilidades, como comentábamos un día, incluso Bitcoin, ¿no? Es decir, que tienen una brecha abierta, por lo cual se pueden escapar del sistema, ¿vale? Que esto a lo mejor nuestros abuelos no lo tenían. Pero es que hoy en día tienes formas de generar dinero, incluso propias empresas en el extranjero, sin tener que moverte de la silla de tu casa, ¿no? Y claro, estas estrategias antes no las tenían. Entonces, bueno, pues otro de los grandes problemas es este, ¿no? ¿Algo que queréis comentar sobre el sector público y los impuestos? Malditos insolidarios, ¿eh? Malditos insolidarios. Pero claro, ¿qué les queda, no? Claro, eso es que te queda. Porque a resignarte. cuando les llaman insolidarios, les estamos contando la parte que no se ve y que nadie te cuenta, ¿no? Por esto se marchan. O sea, no es que sean insolidarios, es que es esto lo que queda. Es decir, o te vas o esto, ¿no? Pues, coño, si me pones contra la espada en la pared, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Es lógico y normal. Claro, otro tema aparte, la deuda pública.
otro elefante en la habitación. Acordaros que era la tercera partida del presupuesto, ¿no? Cuando lo veíamos, la deuda pública. Pues fijaros que la deuda pública, de nuevo, Los intereses de la deuda. Sí, claro. No la deuda pública, claro. Porque la deuda pública al final genera unos intereses y una cosa es devolver el capital y otra cosa es ir pagando los intereses. Entonces la tercera partida de los presupuestos generales del Estado son los intereses de la deuda, no devolver la propia deuda, ¿no? Claro. Fijaros moralmente lo que es, como decíamos antes, que hay gente que se ha beneficiado del estado de bienestar, ¿no? Trayendo bienes y servicios futuros al presente, es decir, estoy consumiendo riqueza futura, eso es lo que estoy haciendo, trayendo deuda. Claro, ahora los jóvenes tienen que pagar los intereses de que además la generación anterior viviera mejor. Es decir, yo no voy a ver eso, además. Y como mucho, mis políticos se van a seguir endeudándose para que yo viva peor. O sea, fijaros, o cambia este sistema, es decir, o le damos la vuelta y les impedimos a nuestros políticos el tener que endeudarse, es decir, que sistemáticamente gasten más de lo que ingresan, o realmente, pues esta brecha, pues cada vez se acelera más. Es decir, esta ruptura de la que estamos hablando, cada vez se acelerará más y cada vez será más inminente, ¿no? Y ya por último lugar, que es lo que hemos comentado antes, que decías Joel, del tema de la inmigración. O sea, no solamente son los jóvenes que se marchan, que es decir, que se nos va el talento literalmente, o sea, la gente productiva se nos está yendo, sino que literalmente necesitamos que venga gente. O sea, ya no que no se marchen y que se queden, sino que si queremos medio ambiente en que se parezca algo de cómo vivían antes a cómo queremos vivir nosotros, tiene que venir gente, obligatoriamente, sí o sí. No 10 millones de personas, como comenta en algunas estimaciones que hace el gobierno, ¿no? Porque es algo, o sea, si somos 40 millones, que vengan 10 millones, estamos hablando de aumentar un 20%. Claro, es que es un disparate, ¿no? Claro, pero aquí Valen también tiene que ser, y yo es verdad que aquí a lo largo de los años quizá he ido cambiando de opinión, ¿no? Viendo determinados estudios, además no sé si esta semana o la semana anterior veía un estudio y al final es que hablábamos lo mismo antes, ¿no? De hechos, de números. Tú te coges la estructura del IRPF en España somos casi 50 millones, 47 millones de personas y los que soportan el gran grueso del IRPF andarán en torno a 5 millones de personas. Claro, es como más o menos un 10, un 15% de la población. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, aunque vengan 10, 8 millones de personas, normalmente España, no otros países, no vamos a ser capaz de atraer esos 8, esos 10 millones de personas que les vamos a situar en la parte alta, es decir, que sean contribuyentes netos. El estudio que leía esta semana lo que venía a decir es que normalmente lo que tiende es a costarle dinero a los estados, porque si no eres capaz de aquellos a los que se les extrae dinero, que son contribuyentes netos, les vas a poner por debajo de esa barrera, es decir, los que son perceptores netos de educación, de sanidad, de ayudas públicas. Entonces, yo tiendo ahora mismo a ser bastante escéptico de que la inmigración sea una solución, ¿vale? Al menos en España y para el problema de las pensiones. Además ¿vale? Que se necesita gente, desde luego. Además que es súper interesante esto que estás comentando porque es la clave del asunto, ¿no? Es qué tipo de inmigración atraemos en España. Eso es. ¿Qué tipo de inmigración tenemos en España? ¿No? El otro día, por ejemplo, se lo decía a mis alumnos en clase. ¿Cuántas empresas conocéis que se hayan creado potentes en España en los últimos 10 años? ¿Cuántas? Ninguna. O sea, es así. Como mucho conoces algún caso puntual de empresa que se marcha de España. Grandes empresas que se han ido como Ferrovial hace no mucho. Pero no se generan. O sea, hay una barrera a entrada de nuevas empresas o de grandes empresas bestial. Y ya no solo es que se estén yendo, es que no se crean nada en España. Entonces eso realmente es un problema. Entonces, claro, cuando estás destruyendo de esta manera tejido productivo pues ¿qué tipo de población atraes? Pues bueno, lo que estamos viendo. Que no quiero decir que no sea necesaria o que no tengan el derecho de venir, ¿no? Porque siempre va a hacer falta mano de obra no cualificada, a lo mejor, para ciertos trabajos o lo que sea, ¿no? Que está bien, pues que del norte de África principalmente es la gente que traemos, ¿no? O de Latinoamérica y demás. Pero si queremos que esto sea sostenible, necesitamos migración de otro tipo. Es decir, necesitamos gente que como decía Abel, pues que sea realmente productora y que realmente aporte al estado de bienestar, no que sea perceptora de esto, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, parece increíble, ¿no? Hemos visto 400.000 ejemplos en la historia de la humanidad de lo que han hecho ciertos países para atraer capital extranjero, pero parece como que nos resistimos a querer creerlo, ¿no? Incluso teniendo ejemplos relativamente cerca y de los cuales partíamos de situaciones más o menos similares, ¿no? Se me viene a la cabeza así a bote pronto, ya os digo que hay muchos ejemplos, pero Irlanda mismamente, ¿no? Es decir, si tú pones una fiscalidad
que ya esto ya lo hemos hablado alguna vez cuando hablamos de fiscalidad, si pones una fiscalidad más o menos razonable para que haya empresas, ¿no? Es decir, si yo pongo un caldo de cultivo donde se genera más o menos tejido empresarial, aunque no sea Producto Interior Bruto, es decir, que no se genere en España, pero venga de fuera ese capital, pues va a ser interesante. Y vamos a atraer gente pues que a lo mejor no es, o que va a ser productora en este caso. Claro, y si a ti te dan a elegir en igualdad de condiciones entre Irlanda y España, ¿dónde vas? Es decir, Claro. tenemos una ventaja innata, natural, Total. por las condiciones que tenemos en España, ya sea un poco de sol, playa, condiciones de vida, cultura, etcétera, que no las tienen los demás. Es decir, pero nos falta completamente la otra parte. Entonces, si fuéramos capaces de ver esto y dar un pasito hacia adelante, es decir, joder, que lo comentábamos en el podcast de competencia fiscal con el tema de Portugal, ¿no? Es decir, joder, ¿por qué no podemos intentar hacer algo parecido para intentar atraer a esa gente? Porque en igualdad de condiciones van a venir aquí. Si los jubilados ingleses, alemanes vienen aquí, pues vamos a intentar que vengan antes, no cuando están jubilados, ¿no? Tenemos todas las condiciones, literalmente. Yo esto hay veces que lo he dicho muchas veces He dicho varias veces, sí. en Instagram. Tenemos todas las condiciones necesarias para ser el mejor país del mundo. O sea, si Irlanda literalmente es Mordor. Y fíjate cuánto, o sea, Mordor porque nunca da el sol, no tiene mucho ocio, no. Pero España, si España es la hostia, tenemos una vida social de la hostia. Además, normalmente somos gente sociable, tenemos, pues eso, hobbies o pues las cañitas, el tapeo, el salir, lo que le gusta a todos los españoles, que ya lo sabemos todos, ¿no? Joder, pues si tienes eso y una buena fiscalidad, por lo menos a nivel empresarial, ya, bueno, pues si te quieren grabar con el IRPF o con lo que sea, bueno. Pero joder, no sé si lo comenté ya no me acuerdo, en el episodio sobre fiscalidad, pero para lo que recauda el impuesto de sociedades y lo que realmente te destruye en términos netos, es decir, de lo que no se genera, o sea, elimínalo. No sé si elimínalo porque no te van a dejar, ¿no? A lo mejor probablemente la Unión Europea, pero pon algo razonable para que atraiga ciertas empresas aquí, porque si vienen empresas grandes, o sea, si ya que no se crea ninguna, aunque ya veríamos que si realmente dejas espacio para que crezcan, crecen, pero si tú dejas para que vengan empresas grandes a España y se instalen en España, esas son las empresas que pueden dar salarios crecientes. Esas son las empresas que realmente pagan más. Las grandes empresas son las que tienen salarios grandes. Entonces, claro, pero si no solo es que no vengan, sino que se van, pues ya está. Es como el caldo de cultivo perfecto para que esto sea un desastre, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto tienen que lidiar los jóvenes hoy en día. O tenemos que lidiar los jóvenes, que yo me quiero incluir ahí todavía. ¿No? Buena brecha. Buena brecha, efectivamente. Has abierto la brecha y la brecha que se va a venir en los comentarios. Sí, totalmente. De hecho, me parece interesante que lo comentáis, ¿no? Yo creo que no hemos dicho nada descabellado, más allá de las cosas cualitativas, ¿no? O de pequeños aspectos que podamos decir a opiniones personales, pero un poco lo que hemos puesto encima de la mesa es lo que hay. O sea, más o menos todo lo que hemos dicho es lo que podéis ver vosotros en el día a día, ¿no? No hemos dicho nada descabellado. Entonces, pues bueno, creo que realmente necesitamos tener este debate en la sociedad y que, por lo menos para que, ya que se va a dar esta ruptura de alguna manera, pues sea lo menos fuerte posible. Es decir, oye, repartir la carga entre todos, ¿no? Nadie quiere que nadie lo pase mal, ¿no? Nunca... Yo creo que esa es un poco la conclusión, ¿no? Y si los que han llegado hasta aquí, después de todo este tiempo, ven una solución, una conclusión también, aparte, que nosotros no hemos podido ver o tienen una opinión distinta, por favor, pues que nos la dejen en los comentarios, ¿no? Efectivamente. Y de paso, que se suscriban, que hay mucha gente que todavía no está suscrita a nuestro canal. Eso es. Bueno, no sé si queréis comentar algo más. Por mi parte, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo también. Estamos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la Nos próxima. vemos, adiós.